Vamos a explicar un poco sobre la pirámide social. Bueno, las pirámides sociales son organizaciones sociales, es decir, muestra cómo está organizada la sociedad, ¿bien? Cómo está organizada la sociedad dependiendo de bienes y servicios, de acceso a vivienda, el lugar donde viven, de trabajo, de ingresos, de empleo, ¿cierto? De posición económica. Eso es lo que mide, ¿bien? Entonces vamos a empezar mostrando la pirámide social indígena. Miren, acá los indígenas pues mostraban también una estratificación, es decir, de arriba hacia abajo, dependiendo de la importancia. Arriba estaba el cacique y los chamanes. Los chamanes son una especie de hombres religiosos, ¿bien? Hombres religiosos que pues obviamente ayudaban al cacique en la organización, ¿bien? Entonces cacique arriba. Después seguían los artesanos y comerciantes, y aquí en el medio seguían los guerreros importantes, más abajo los agricultores, y aquí al final los prisioneros de guerra, que en este caso eran esclavos, y muchas veces eran asesinados en rituales. Bien, entonces, pirámide social, la manera como se organiza una sociedad. Entonces miramos que está estratificada. Arriba los que mandan y abajo los que obedecen. Entre más abajo, pues va a ser peor. Bien. Ahora pasemos a la pirámide social durante la colonia española. Acá arriba está la nobleza, le sigue la clase media, el pueblo, los indios y los negros que fueron traídos como esclavos a trabajar en las minas. Entonces miremos, por ejemplo, la nobleza. Estaba compuesta por el virrey, ¿cierto? Que el virrey es quien gobernaba en nombre del rey. Estaban miembros de la iglesia, altos funcionarios públicos de la corona, ¿bien? Acá arriba. En cuanto a la clase media estaban los criollos, recordemos los criollos quienes eran hijos de españoles nacidos en América, comerciantes ricos y algunos mestizos ricos. ¿Qué son los mestizos? Pues es la mezcla entre español e indígena, ¿no? El pueblo, la gran mayoría de españoles pobres que vinieron de España y los mestizos. Y acá abajo estaban los indios y los negros. En cuanto a los negros, ellos carecían de derechos, eran esclavos, eran tratados como objetos, se podían intercambiar. Y los indios no, indios sí tenían derechos, no eran esclavos, ¿cierto? Se trataba de cuidar más. Entonces miremos nuevamente otra pirámide. Arriba los que mandan y más abajo los que obedecen. En este caso eran los negros esclavos. Comparado con la pirámide, prisioneros de guerra también eran esclavos. Entonces lo que tienen en común estas dos es que eran esclavos. Y miremos la pirámide social actual, cómo está organizada la sociedad en Colombia. También miremos que es una pirámide, ¿no? Una especie de escalera donde acá mandan y acá obedecen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los ricos, clase alta. Dice estrato 7. ¿Qué es estrato? Estrato es una clasificación. Entonces, estrato es clasificación. Entre más alto sea el estrato, más plata y poder tienen. ¿Listo? Estrato es una clasificación. ¿Bien? Entonces, en la clase alta, los ricos están los grandes empresarios, los políticos y los dueños de los bancos, entre otros, ¿no? Los dueños también de los medios de comunicación, como el dueño de RCN, el dueño de Caracol, de los periódicos. Después le sigue la clase rica media, ¿sí? Estrato 5 y 6. Mira, es menor, ¿no? A mayor estrato, más ricos son. Están los profesionales, dueños de empresa, médicos que ganan mucha plata, cirujanos, ¿cierto? Gente que también gana plata, ¿no? Sigue la clase media, que son estratos 3 y 4. Ahí vienen a clasificar, por ejemplo, ustedes. Son profesionales, dueños de microempresas, ¿cierto? Son personas que ganan entre 3, 4 millones, 2 millones y medio para arriba, ¿bien? Está la clase media baja, sí, estrato 1 y 2. Por ejemplo, los trabajadores, los conductores, aseadoras, vendedores, celadores, ¿bien? Personas que ganan un mínimo y por ahí dos mínimos, entre uno y dos mínimos. Y la clase baja, estrato 0, ¿cierto? Lo menor, están las personas desplazadas por la violencia, ¿cierto? Los mendigos, los habitantes de la calle, son aquellas personas que no tienen casa, no tienen un empleo estable, no tienen bienes y servicios. Entonces miremos que también está en común que entre más alto, más poder tienen y más dominio tienen sobre la sociedad.
La diferencia con los otros dos, con esta, es que actualmente no hay esclavos. Según nuestra Constitución, en teoría, todos somos iguales ante la ley, ¿cierto? Tanto estos de aquí como estos de acá, según nuestra Constitución, somos iguales, ¿bien? Pero obviamente en teoría, ¿no? En la práctica no, por ejemplo, acceso a salud. Estos tienen acceso a salud más rápido, ¿cierto? Porque pueden pagarla. En cambio, estos no. Y estos pues tampoco. En este caso nosotros, ¿no? Bien, espero que haya quedado claro. La pirámide social es una organización de la sociedad de acuerdo a muchos factores, por ejemplo, vivienda, educación, empleo, ingresos, ¿cierto? Por ejemplo, si tienen bienes y servicios, eso es, listo, espero que haya quedado claro. Y con eso puedan responder la pregunta pues que yo les hice a ustedes en el foro y en el módulo. Que estén muy bien.